Incline su rostro, amado, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, estamos ante tu presencia justo unos segundos antes de empezar la exposición de tu palabra, para pedirte, mi Dios, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos capaces de comprender la herencia a la cual tú nos has llamado, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra fluya y que tu palabra nos edifique, exhorte, aliente y anime a seguir adelante en este nuestro peregrinaje. Reprende al maligno, échalo fuera de lugares secos y sin reposo en tu nombre, Señor, para que toda distracción y todo aquello que estorba en que podamos realmente absorber todo lo que tu palabra hoy nos quiere dar, Señor, tú puedas, mi Dios, Señor, echar fuera pues todo esto y que nada impida que aprovechemos a totalidad, Señor, lo que tú para nosotros reservaste el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar el día de hoy, ¿no? La semana pasada estábamos en nuestro aniversario. Culminamos la serie de prédicas que tenían que ver con la fidelidad de Dios, y quiero comenzar a hablar este mes de febrero acerca de lo que es nuestra condición de extranjeros y peregrinos sobre la faz de la tierra, ¿no? Y voy a comenzar haciendo una pregunta que quizás te has hecho, sea antes de ser cristiano o sea ya siendo cristiano, porque de alguna manera este ser inquisitivo, ¿no?, es parte de lo que es el Salmo 27:4. Inquirimos en la casa del Señor, y obviamente inquirir con Él, que Él dé de su sabiduría y su palabra nos revele, nos termina edificando y nos termina ayudando a que sepamos con claridad dónde estamos, quiénes somos, dónde vamos. Y básicamente la pregunta va por este orden, ¿no? ¿De dónde somos? Vamos a plantearnos esto de la perspectiva de que ya somos cristianos. Es decir, nos hemos convertido, hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos dejado atrás todo conocimiento carnal de Cristo, hemos bajado las aguas, somos cristianos nacidos de nuevo, estamos metidos en este peregrinaje, y un buen día no entras en ese dilema porque tienes las cosas de la tierra y las obligaciones de la tierra, la esperanza de ir al cielo y toda esta serie de cosas que ya conocemos, y un buen día te levantas preguntando: ¿de dónde soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Dónde tengo mis raíces? Una pregunta totalmente legítima y válida, y quisiera invitarte a que abrieras tu Biblia en el Evangelio según San Juan y vayas al capítulo 17. El Evangelio de Juan es un evangelio muy particular, ¿no? A diferencia de los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, donde apuntan estos evangelios sinópticos a detallar una serie de eventos que sucedieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan va más hacia ciertos discursos que el Señor dio en algún momento de su ministerio. Interesante que de los 21 capítulos que tiene Juan, él va a dedicar más de la tercera parte del Evangelio a los discursos de la última noche. A partir del capítulo 13 justo hasta el capítulo 18, vamos a decir el capítulo 17 es el último de los discursos de esa noche, pero el relato, ¿no?, desde el 13 hasta el 19 es los eventos de esa última noche del ministerio de Jesús, su juicio al día siguiente, su crucifixión, su muerte. Es decir, va a dedicar prácticamente el libro para relatarnos con cierto detalle qué sucedió la noche que Jesús fue entregado. Y en este capítulo 17, Juan va a reportar la oración que hizo Jesús antes de salir del aposento alto e ir a orar
al huerto de Getsemaní, donde fue que apresaron al Señor. Todos los que estaban allí, es decir, los 11, porque ya Judas Iscariote había salido, escucharon al Señor orando. Y movido por el Espíritu Santo, Juan reportó cuál fue la oración del Señor esa noche, cómo se dirigió al Padre esa noche. Y quiero invitarte pues a que veas el versículo 11. No vamos a estudiar toda la oración, sino una parte de ella que nos va a ayudar a responder esa pregunta: ¿de dónde somos? Y el versículo 11 dice de esta forma: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Este primer versículo no responde necesariamente la pregunta que estamos haciendo, mas sí puede responder la pregunta: ¿dónde estamos? El Señor, de una manera en principio quizás incomprensible, hablando con el Padre, le dice al Padre: ya no estoy en el mundo. Es evidente que el significado de estas palabras son espirituales, porque vamos a poner que usted es uno de la audiencia. Usted está allí, el Señor dice: vamos a orar, pues, ¿no? Y obviamente tú eres el Señor y tú tienes la voz cantante, y a lo que tú digas nosotros vamos a decir amén. Y el Señor comienza a orar en voz alta, todo el mundo lo está escuchando, y de repente escuchamos eso: y ya no estoy en el mundo. Bueno, yo no sé usted, pero yo me quedaría perplejo, ¿no? Y si soy así como Tomás, ¿no? Aparentemente, por lo que sabemos luego de Tomás, que puso en tela de juicio todo el asunto de la resurrección del Señor y todo lo que ya usted sabe, pues, ¿no? Uno diría: ya va, no entiendo mucho, ¿cómo eso es que ya no estoy en el mundo? Es que te estoy viendo allí, te estoy viendo que estás orando, si extiendo mi mano te puedo tocar. ¿Cómo es eso que no estás en el mundo, no? No voy a responder eso todavía, pero queda como intrigante, ¿no? Que el Señor se exprese de esa manera. Pero definitivamente, refiriéndose a los 11 allí, extensivo a nosotros la iglesia, dice: mas estos están en el mundo. No hemos descubierto el agua tibia con eso. Si alguien le pregunta dónde está, bueno, obviamente no, yo sé que estoy en el mundo, estoy en el planeta Tierra, en un lugar llamado Venezuela, en una ciudad llamada Caracas, que está en el mundo, ¿no? No es una novedad. Sin embargo, este asunto que el Señor acaba de decir antes, de que Él no está en el mundo y resulta que estamos orando en el mismo cuarto, en la misma localidad, ya me pone como que las antenitas en alerta. ¿Qué quieres decir en realidad con la palabra mundo? Si estamos en la misma localidad física, en la misma casa, en el mismo cuarto, y tú dices de ti mismo que tú no estás en el mundo, y dices de mí que yo sí estoy en el mundo. Y definitivamente tú eres el Señor y tú tienes razón, ¿no? Yo no voy a poner en tela de juicio lo que dijiste. Lo que estoy tratando es de comprender qué dijiste para poder meterlo en mi corazón. Así que sigue la oración, versículo 12, y dice de esta forma: cuando estaba con ellos en el mundo. Y otra vez la interrogante, ¿no? ¿Cómo que cuando estabas con nosotros en el mundo? Sigues estando con nosotros aquí, ¿no? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Se pone más complicado el trabalengua, ¿no? Porque ya acabas de decir que no estás en el mundo, estás hablando en tiempo pasado, y ahora dices que hablas esto, obviamente lo que estás orando y que todos estamos escuchando, lo hablas en el mundo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Vamos a poner un poco entonces de dimensiones a esto que el Señor está hablando. Como nosotros vemos en retrospectiva, sabemos que cuando el Señor afirma que ya no estaba en el mundo, no se refería literalmente a no estar en el mundo en ese instante, porque posteriormente cuando dice estas palabras las hablé aquí en el mundo para que ellos la escuchen y sepan que son ciertas, es decir, cuando vean el cumplimiento de ellas van a entender, es cierto, y el Señor lo habló antes de, propio de lo que es su condición divina. Estaba hablando como aquel que las cosas que todavía no son las afirman como si fuesen, porque en su presciencia, en su conocimiento, antes de que las cosas suceden, puede afirmar lo que aún todavía no es, pero que definitivamente va a ser. Así que el Señor de alguna manera está poniendo de relieve en su comunión con el Padre, lo que el Padre le ha revelado, y tiene certeza de lo que es. Desde que la noche inició, de hecho desde unos días antes, ya el Señor venía mostrando cierta tristeza y los discípulos lo habían percibido, porque el Señor sabía exactamente lo que iba a suceder. El Padre se lo había revelado. El Señor sabía que esa noche iba a ser entregado y que mañana temprano, al día siguiente temprano, iba a estar colgado en el madero, listo para entregar su espíritu en conformidad con el plan que ya había sido trazado con el Padre. Los discípulos no sabían esto, pero era un hecho en la historia, aunque aún no había acontecido, y Jesús se expresa pues de esa manera, afirmando lo que todavía no es como si fuese, porque Dios ya dijo que va a ser. Pero cuando se refiere a nosotros, nos ubica primero en el lugar en que nos encontramos, porque dice, estos están en el mundo. Entonces entendemos, todavía no sé de dónde soy, pero entiendo dónde estoy. Y entiendo que donde estoy necesito ser guardado. Lo primero que el Señor hace es decirle al Padre, guárdalos. Y yo los guardé. Mientras he estado con ellos aquí en el mundo, yo los guardé para que ninguno de ellos se pierda. Solamente aquel que tenía que perderse. Pero ahora voy a ti, ya no voy a estar más con ellos. Pero hablo esto aquí en el mundo para que ellos vean que aunque yo no estoy, va a venir uno en tu nombre, el Espíritu Santo, que los va a seguir guardando y tendrán certeza de esta palabra. Así que la petición que le está haciendo Jesús al Padre por nosotros es que nos guarde en la medida que estamos acá en el mundo. Pero luego dice que el mundo nos ha aborrecido porque no somos del mundo. Quiere decir que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Vivo aquí en este planeta, vivo aquí en este país, vivo aquí en esta ciudad, pero no soy ni de este planeta, ni de este país, ni de esta ciudad. De alguna manera alguien pudiera decir, todavía no has respondido la pregunta, y en eso tiene razón. Hemos respondido, vamos a decir, vamos a llamarlo así, la parte negativa de la pregunta. Si la pregunta, en lugar de ser ¿de dónde somos?, sería ¿de dónde no somos?, ya sabríamos, no somos del mundo. Todavía no sabemos dónde somos, pero del mundo ya sabemos que no somos. ¿Y por qué? Porque el Señor lo dijo. Pero aquí el Señor añadió o colocó algo que le da una connotación diferente a este asunto del mundo, porque dice, el mundo los aborreció.
si pensamos solamente en términos objetivos, y hasta ahora nos hemos referido al mundo como algo físico, pues el lugar donde estoy, que ocupo, donde vivo, uno pudiera preguntarse, pero ya va, es algo así como decir, si se quiere hasta cierto punto como inanimado, ¿cómo me va a aborrecer? Eso suena, ¿no? Si lo pensamos solamente en términos estrictos de lo que sería, vamos a decir, creación, naturaleza, que representa el lugar físico, algo así como un poco tenebroso, ¿no? Eso es así como que si los árboles tuvieran vida y me aborrecieran, o no sé, la tierra me aborreciera y no sé, no diera su fruto, cosas así por el estilo, que no es que no son factibles, pero definitivamente cuando el Señor dice, y el mundo los aborreció, quiere decir que el mundo es algo más que solamente un lugar físico. No es solamente el lugar que ocupa el planeta Tierra, el país de Venezuela, la ciudad de Caracas. No, hay algo más detrás de todo esto. Lo que sí queda claro aquí es que no pertenezco a ese mundo. Estoy en ese mundo, pero no pertenezco a él. Y quizás de alguna forma, pues, tú me escuchas hablar y dices, bueno, no me estás diciendo nada nuevo que yo no sepa. Buenísimo, me parece excelente porque quiere decir que estamos bien, estamos en la misma página, pero quizás hasta el día de hoy tú no sabrías o hubieses sabido cómo mostrar eso por la palabra, porque el fundamento de nuestra existencia es la palabra. Tú no puedes repetir las cosas simplemente porque las escuchas, aun cuando venga de mí. Sí, entiendo que me respetas como tu pastor y me consideras un hombre de Dios, pero tú tienes que ser vigilante de que lo que yo hable esté en conformidad con la palabra. Y muchas veces te he dicho, mientras me escuchas con tus oídos, con tus ojos estás viendo la palabra y estás viendo la concordancia entre el discurso y lo que estás leyendo. Esa actitud de los hermanos de Berea fue alabada por Pablo, aun cuando significó de buenas a primeras no recibir lo que Pablo le estaba diciendo hasta que ellos no lo confirmaran en la escritura, y uno pudiera pensar que eso es como presuntuoso, es Pablo el que te está hablando, pero Pablo tampoco confiaba en sí mismo. Y así que de esta manera nos cuidamos unos a otros. Si alguien te pregunta de dónde sacas tú esa afirmación que estás en el mundo pero no eres del mundo, tú le vas a decir, hablo tu Biblia en Juan 17 y vamos a leer. Porque ahí el Señor afirma lo que yo te estoy diciendo, no me lo estoy inventando. Y no solamente afirma eso, afirma que lo que estoy comprendiendo como mundo va mucho más allá de solamente un lugar físico donde estoy viviendo en los actuales momentos, porque es un lugar en donde estoy al cual no pertenezco, y por esa causa ese mismo mundo me aborrece, te aborrece. Y aquí de alguna manera comienzan problemas para nosotros los cristianos, porque eso de vivir aborrecido por alguien que vamos a ir como muy por encima, en realidad no vamos a entrar en profundidad, pero vamos a ver con cierta claridad lo que la Escritura nos quiere decir. No es muy simpático que digamos, ¿no? Porque eso es como vivir con un enemigo, ¿no? Y cuando tú vives con un enemigo, tienes que estarte cuidando del enemigo. Es una situación que puede causarte cierto estrés, cierta presión, te puede intentar robar la paz. No es como la situación agradable en la cual soñamos que debiéramos vivir por causa de que somos cristianos. Porque definitivamente ahora queda algo claro. Antes de hacerme cristiano, yo estaba en el mundo, definitivamente, eso es una verdad para todos, cristianos o no, pero a diferencia de lo que ahora soy, yo antes estaba en el mundo y era del mundo. Por lo tanto, el mundo no me aborrecía, y no que no tuviera problemas, pero quizás mi vida en ciertos aspectos no tenía la presión que tiene hoy en día, que sí soy cristiano.
Y eso a veces causa cierta contradicción en nosotros, porque a paz nos ha llamado Cristo, pero esa paz es espiritual, no necesariamente física. Cuando el Señor finalmente concreta su petición para con nosotros, le dice al Padre de esta manera: no ruego que los quites del mundo. Y si quizás en ese momento, bueno, la verdad que a nosotros nos favorece que no hubiesen ellos comprendido eso, ¿no? Porque al no comprenderlo, eso ha establecido continuidad a llegar a nuestros días. Si lo hubiesen entendido, a lo mejor le dicen: no le pidas eso, pide lo contrario, que nos quite del mundo. Pero eso hubiese significado que se hubiesen ido con él, y hasta ahí llega la iglesia. Pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la iglesia se extendiera hasta nuestros días, y quizás más allá de nuestros días también, aunque Cristo viene pronto. El punto es que la petición es: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiere decir, mis amados hermanos, que este mundo en el que estamos, al cual no pertenecemos y que nos aborrece, lo que impera es el mal. ¡Bum! Uno dice: ya va, no entiendo mucho esto, pero es la realidad. Es precisamente lo que el Señor nos quiere revelar y con lo cual nos quiere abrir los ojos. ¿Sabes por qué muchos cristianos han corrido de Venezuela? No es la voluntad de Dios, porque ya tú sabes, me conoces de hace tiempo, especialmente los que somos, vamos a decir, de tiempo acá en la iglesia, que me muevo bajo la premisa de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y que no hay nada más normal y común en las Escrituras que el Señor mueva a sus soldados de un lugar a otro. Eso es perfectamente plausible. Pero no es a eso a lo que me refiero. Es que muchos cristianos han corrido del lugar donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto, porque la oposición, el dominio desde nuestra perspectiva del mal ha crecido de una forma tal que no tenemos que salir corriendo. Esto no puede ser de Dios. Dios no puede querer esto. ¿Quién te dijo eso? Eso que tú estás afirmando no es bíblico. Y la Escritura tiene ese denominador común. No te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Porque es que en el mundo estos tienen que hacer una tarea, tienen que hacer un trabajo, tienen que hacer una labor. Así como la hice yo, el maestro. Hemos llegado a este punto, a este momento, que él va a rendir su vida después de 3 años de ministerio. Probablemente los 3 años de ministerio más productivos en toda la historia de la iglesia. En cualquiera de los ministerios que ha existido, con toda seguridad, es así, pero tuvo un inicio, un desarrollo y un fin, y hasta que ese fin no llegó, el Señor tuvo que estar en el mundo, aunque no era del mundo, y el Padre, y a través del Espíritu Santo, lo guardaba del mal. Y ahora Él hace esa misma petición sobre nosotros. Estos que quedan aquí en el mundo, que no son del mundo, que el mundo les aborrece, tienen una tarea que hacer en el mundo. Yo los he guardado hasta ahora, pero me voy, guárdalos tú. ¿Y cómo lo hace el Padre? Lo hace a través del Espíritu Santo. Y eso es extensivo a la iglesia hoy en día. Es el mismo Juan que años después va a plasmar en el papel, porque de seguro lo enseñó en su apostolado, en su ministerio, y lo que está escribiendo no era novedad para aquellos que leían, a menos que sea la primera vez que escuchaban, ¿no? Pero a sabiendas que lo que se escribe va a permanecer en el tiempo, cuando llegó el momento de escribir lo que hoy se conoce como esa primera epístola de Juan, que quedó registrada ahí en la Biblia, en la Escritura, el apóstol plasma en el papel, vamos a decir, una explicación de qué es lo que es el mundo.
Hasta ahora sabemos de dónde no somos. Todavía no sabemos de dónde somos, sabemos de dónde no somos. Y queremos definir un poco este lugar llamado mundo en el cual estamos, pero de donde no somos, porque resulta que este mundo nos aborrece y el mal impera en él. Así que en 1 Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, la palabra de Dios dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí el apóstol nos da una descripción de esto que se encierra en esa palabra de 5 letras, 2 sílabas, mundo, que nos amplía la perspectiva acerca del lugar en donde me encuentro, pero al cual no pertenezco, que me aborrece y que es regido por el mal. Y lo hago énfasis en expresarlo así, permíteme repetirlo. El lugar donde me encuentro, al cual no pertenezco, que me aborrece y donde impera el mal. Porque me impresiona cómo comienza Juan a explicar esto del mundo. No améis al mundo. Porque lo primero que yo me pregunto es, permítame ser quizás un poco coloquial, ¿no? ¿Cómo carrizo voy a amar a aquello que me aborrece y que está dominado del mal? Y antes de que salten los eruditos diciendo la carta está escrita a los inconversos, no señor, esta carta no está escrita a los inconversos, esta carta está escrita a la iglesia. Le está diciendo a los hermanos, a ti, a mí, no ames al mundo. Y definitivamente cuando tienes esta concepción, el mundo me aborrece y en el mundo impera el mal, tengo necesariamente que cuestionarme cómo es eso que es posible que yo ame al mundo, porque si no existiese la posibilidad de que yo amase al mundo, ¿para qué el apóstol me va a hacer esta advertencia? Me la hace porque hay la posibilidad de que, a pesar de que el mundo me aborrezca y de que en el mundo impere el mal, en realidad yo ame al mundo, yo ame aquello que me aborrece, yo ame aquello donde impera el mal. Es decir, estaría en términos de lo que soy como cristiano en una situación contradictoria contra mí mismo, porque definitivamente voy a seguir diciendo que soy cristiano, voy a seguir diciendo que aunque estoy del mundo, yo no soy del mundo, pero resulta que estoy amando el sistema que compone el mundo. Porque por lo que el apóstol ha descrito aquí, entiendo que el mundo es más allá de solamente el lugar físico, es el sistema en general que impera en este lugar físico, donde entonces sus componentes necesariamente
vamos a decir, sus componentes principales, primordiales, son otras personas igual que yo, a través de las cuales el mundo expresa su aborrecimiento para conmigo y evidencia el imperio de la maldad, y el diablo con sus ángeles, que el Señor los reprenda, que quizás no son visibles, pero que definitivamente, y ahí te puedes verlo en Efesios capítulo 2, no lo voy a hacer que lo busque, pero ahí es donde está escrito, donde dice que el príncipe de la potestad del aire, que no es otro sino Satanás, que el Señor lo reprenda, ejerce gobierno sobre este mundo donde habitan los hijos de ira, donde nosotros estábamos antes en otro tiempo. Así que el mundo no es solamente un lugar físico, es un sistema, y este sistema es visible a través de personas detrás de las cuales está Satanás, que el Señor lo reprenda, y este sistema viene en mi contra, aborreciéndome. En este sistema reina el mal, y resulta que yo, a pesar de eso, cual masoquista, vamos a decirlo así entre comillas, existe la posibilidad de que yo pueda terminar amando esto. Y el apóstol es enfático. Usted sabe una de las cosas que me gusta de Juan. Quizás usted puede decir, pastor, yo sé que tú estás como que enamorado de Pablo, ¿no? Y pues no estaría mal, ¿no? Es decir, no estaría usted desacertado, ¿no? Mi hijo se dio cuenta de hace mucho tiempo. Un buen día hablando con mi hijo, enseñándole y todo, me dijo, papá, ¿puedes hablarme de otra persona que no sea Pablo, por favor? Juan también es un duro. Porque Juan viene así, ya para este entonces Juan era una persona mayor, me lo imagino así como un abuelito, hijitos, amada, pero no hay medias tintas con Juan. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. O eres de Cristo o no eres de Cristo. No hay un término intermedio. Oye, pero como viniste así mansito, que hijito, amado, eso no tiene nada que ver. Yo te sigo amando y expreso mi amor de esa manera, pero las cosas son como son. Y el apóstol asegura de una forma enfática: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Decir, pastor, pero mira, es que tú no entiendes, pastor, no, mi corazón da para eso. O sea, yo amo a Dios, claro que lo amo. ¿Cómo tú vas a creer que yo no lo amo? Pero hay cosas del mundo que me gustan, y tú sabes, y yo lo puedo equilibrar allí, ¿no? Eso es tan falso como aquel sinvergüenza que viene diciendo, yo las amo las dos, pastor, arrepiéntete. Y todas las mujeres van a decir, amén, pastor, tiene razón, es imposible que lo haga. Bueno, lo que es una realidad en este sentido, es también una realidad en lo espiritual. Así como un sinvergüenza de esto no puede amar a las dos, ningún cristiano, pastor, me está diciendo sinvergüenza veladamente, me entendiste, no puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. No lo puede. O amamos una cosa o amamos la otra. ¿Sabe? Y este amor no tiene que ver con emoción. Este amor tiene que ver con hechos. El amor es una acción que se demuestra con hechos. No me digas a quién tú amas, déjame verlo con tus acciones. Porque lo que haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que me dices. Por eso inmediatamente, para que quedara claro a qué se está refiriendo el apóstol y cómo podemos medir esto de a quién estamos amando, dice de una manera expresa, porque todo lo que hay en el mundo, y ahí entonces voy a comenzar a medir, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. A veces equivocadamente nos pasa, sobre todo cuando somos unos niños en Cristo, creemos
que habernos conseguido con Cristo es como que sacarnos la lotería, en el sentido siguiente: wow, ahora sí lo tengo todo, ¿no? ¿En qué sentido lo tengo todo? Al conocer a Cristo soy libre de mis pecados, es decir, no soy como los demás mortales, pero puedo proseguir mi vida como los demás mortales sin las consecuencias que conlleva para ello. Es decir, yo puedo seguir mis sueños, yo puedo seguir mis deseos, mis anhelos, yo puedo seguir, no sé, mis impulsos, y como estoy en Cristo, no pasa nada. Yo puedo seguir los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos o la vanagloria de esta vida, e igual seguir siendo cristiano. Y esto es lo que el apóstol nos está diciendo: es imposible. Es imposible. No se puede tener ambas cosas. En una de las hermosas canciones del pastor Marcos Vidal, él expresa esto, ¿no? Quizás de una forma muy poética ahí en la melodía de la canción, pero él se hace una pregunta cuestionando la iglesia, ¿no? Porque cuando habla de la iglesia, dice: esa unidad que teníamos al principio, hoy se ha diluido, pero no se ha diluido solamente en discusiones doctrinales, ¿no? Que si unos hablan en lengua y otros no, y unos profetizan y otros no. No, es que también se ha diluido en cuestiones de la vida. Y dice palabras más, palabras menos, una frase como esta: hoy discuten o compiten para saber quién tiene mejor casa y mejor coche. En eso se nos ha ido la vida en la iglesia. Y eso tiene que ver con el sistema del mundo, porque el mundo me prepara para eso, ¿no? Antes de yo conocer a Cristo, ¿cuáles eran las aspiraciones? Buenas aspiraciones, no estoy diciendo que sean malas, pero buenas aspiraciones de mis padres para conmigo. Oye, quiero que seas un hombre exitoso, que seas un buen hombre y un hombre exitoso. Te voy a dar las herramientas para que puedas triunfar en el mundo. Vamos a educarte, vamos a capacitarte, vamos a entrenarte para que cuando llegue el momento tú puedas alcanzar las más altas esferas del mundo. Y puedas tener tu casa, y puedas tener tu coche, y puedas tener tu compañía, y puedas tener toda la que puedas ser independiente, que no dependas de nadie, que tengas tu buena cuenta bancaria. Obviamente acompañado de tu buena esposa, de tus buenos hijos, porque tienes un buen ciudadano. Ese es el sistema del mundo. No es malo per se, pero debido al pecado ha caído en ese estado de corrupción donde el mal impera. Y no hay esfera del mundo donde te metas, en donde no termines conociendo este mal. Aún en las esferas más loables, ¿no? Que si la academia, por hablar de la academia, soy profesor de carrera, de profesión, de lo que estudié, pero en eso no está mi corazón, ¿eh? Y tú te consigues entre los profesores unas cosas que tú dices: wow, ya va, pero se supone que nosotros somos los virtuosos, lo que estamos enseñándoles a los otros cómo tienen que moverse en la vida, y consiguen unos profesores que de repente hacen una tesis y hacen un copy-paste y la pegan allí y hacen un plagio. ¡Ey, alto! Se supone que es la academia. Y si hablamos de la justicia, los jueces, la policía, la política, conseguimos exactamente lo mismo. En todos los elementos donde se supone que deberíamos conseguir ese virtuosismo, ese altruismo, nos conseguimos de cara a cara con el mal que impera en el mundo debido al pecado del hombre. Así que lo mejor que nos ha podido pasar en la vida es conocer a Cristo, porque conociendo a Cristo nuestra perspectiva cambia, o debe cambiar, porque sigo estando en el mundo, pero ya no soy del mundo. Entiendo que el mundo es un sistema corrupto, y como me opongo a él, él me aborrece y viene en contra mía. Y tú sabes, hay algo bien, yo no sé cómo llamarlo, que te desilusiona, vamos a decirlo así, por decirlo, que a veces esa oposición no te la hace directamente el mundo,
te la hacen los hermanos que están en la iglesia, pero que aman al mundo. Y que no pueden entender cómo tú no eres como ellos, amando también el mundo. Y antes de que se me engrinchen los hermanos que son así, porque no estoy diciendo que amen el pecado, pero amar al mundo va a derivar en algún momento en amar al pecado. Créeme que es así. En algún momento el mundo te va a pedir que hagas algo que va a ir en contra de tus principios y te va a colocar contra la espada y la pared. Si no lo haces, pierdes todo lo que has alcanzado. Y tú vas a tener que tomar una decisión. O pones todo eso en el sacrificio, en el altar, para mantenerte firme a tus principios bíblicos o cristianos, o sencillamente entregas tus principios para poder mantener ese estatus o eso que has conseguido o que has logrado en el mundo. Entonces no te me ofendas, no estoy diciendo que amas al pecado, pero amas el mundo y amas el sistema del mundo, amas la vanagloria de la vida, los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne, eso está a flor de piel, tu carrera, tus sueños, lo que tú quieres, pero pastor, ¿será que será mal desear? No, no es mal desear, solo que deben colocarlo o meterlo a través del filtro de qué desea y de qué quiere Dios para ti. En el Salmo 37, si no ando equivocado, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. No dice que Él va a conceder los deseos de tu corazón para que te deleites en Jehová. No, lo dice al contrario. Tú te deleitas primero en Dios. Y créeme que cuando te deleitas primero en Dios, no en los dones, sino en el dador, ese filtro purifica y tus deseos van a ser en conformidad con los deseos del corazón de Él. Así signifique, por decir algo que he mencionado en esta prédica, permanecer en un lugar que quizás se te ha hecho hostil en función del lugar que tú conocías antes, pero eso es la voluntad de Dios para ti. Entonces, en lugar de estar buscando mejores expectativas de vida en conformidad con el mundo, mejores oportunidades de vida en conformidad con el mundo, estamos buscando mejores oportunidades para servirle a Él según su voluntad, según su plan y según sus designios, que pudieran ser: quédate aquí en este lugar, porque aunque haya elementos adversos, yo te voy a guardar, yo te voy a sostener, yo te voy a llevar de la diestra de mi mano hasta que hayas cumplido con todo lo que tengas que cumplir. Y luego de eso, bueno, quizás te muevo a otro lugar o quizás te saco del mundo. El día de nuestra graduación, aleluya. El punto es, y esa es, digamos, la contraposición que Él hace aquí: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se trata de perseguir los deseos de la carne, de los ojos o de la vanagloria de la vida, porque todo esto va a pasar. Se trata para nosotros los cristianos de hacer la voluntad de Dios. Es decir, cuando veo todo el contexto, todos estos 3 versículos, y los veo en conjunto, y me voy y relaciono lo primero con lo último: no améis al mundo. ¿Cómo demuestro yo que no estoy amando el mundo? Porque estoy haciendo la voluntad del Padre. Todo aquel que hace la voluntad del Padre está amando al Padre. Y los que hacemos la voluntad del Padre permanecemos para siempre. Todavía no me has respondido a la pregunta inicial con la que iniciaste, pastor: ¿de dónde somos? Hasta ahora sé que estoy en el mundo y no soy del mundo, que el mundo me aborrece, que el mundo está regido por la maldad, que a pesar de estos elementos negativos que tiene el mundo, y yo siendo cristiano puedo terminar amándolo por el engaño de mi carne, y que la verdad que lo que más me conviene es hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea, en el lugar que sea, aunque esté en contra mía, aunque las condiciones de vida se conviertan en deplorables y paupérrimas si se quiere, pero estoy haciendo su voluntad y voy a permanecer para siempre. Hasta ahora sé eso, pero todavía la pregunta con la que iniciaste creo que no la hemos respondido, y tienes razón.
Vamos a leer un versículo que leímos la semana pasada, cuando te decía cómo vamos a responder a esta fidelidad de Dios, y te comentaba, hay que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Entendiendo que Dios ha sido fiel con nosotros, desde inclusive antes de que nosotros fuésemos creados, y yo tengo que responderle a Él con fidelidad también, ¿no? Eso un poco de alguna forma, y solamente lo voy a mencionar porque no voy a meter para ese lado, ¿no? Pero socava esa doctrina que se ha querido presentar de que la salvación no se pierde, ¿no? Esta semana leí algo, me pareció bien interesante el ejemplo que hacía el hermano, porque él decía, la salvación es un regalo, y pues tú no hiciste nada para que te regalaran eso, te lo regalaron, y ahora pues tienes que conservarlo, tienes que cuidar tu regalo, ¿no? No puedes poner tu regalo ahí a agarrar polvo y pensar que como te dieron ese regalo, los efectos de ese regalo, tú vas a tener como que derecho a ellos si tú no cuidas tu regalo, ¿no? Y ejecutas todo lo que tu regalo requeriría. Y después de hacer toda esta introducción, se fue a un ejemplo que quizás no tiene que ver con la vida espiritual, sino con la vida física, pero que de alguna manera me pareció bien interesante. Y él decía lo siguiente: en la época que el Señor destruyó la tierra con agua, Noé halló gracia delante de Dios. El hallar gracia delante de Dios significó para Noé que Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a destruir todo, pero tú has hallado gracia delante de mí, no te voy a destruir, tienes que hacer un arca, y le dio todas las características, y esto es lo que vas a hacer. Entonces le hacía una pregunta: ¿usted cree que si Noé no hubiese hecho el arca, se hubiese salvado junto con su familia? Bueno, lo más probable es que no, se hubiese ahogado con todo, ¿no? El Señor le dio el regalo de la gracia y le expresó cómo vas a manejar este regalo de gracia, y la parte que le tocaba hacer a Noé: tienes que obedecer, tienes que construir algo que nunca se ha construido en un lugar donde nunca nadie ha visto algo que se llame lluvia, y entonces ahí yo te voy a meter algún momento en esa arca y vas a sobrevivir con tu familia. La obediencia de Noé lo salvó desde la perspectiva de lo que el hombre tiene que hacer, porque definitivamente la salvación de su vida física vino por causa del regalo que Dios le dio al decirle, voy a destruir todo, pero a ti te voy a salvar, solo tienes que construir el arca para que te salves. Hoy el Señor nos dice, te he dado la gracia de la salvación, ¿qué te pido a cambio? Tu corazón y que me obedezcas. Eso es todo lo que te pido a cambio. Cierro ese paréntesis. Me vengo a este versículo porque te decía, hay que cambiar nuestra mente. Y Pedro dijo lo siguiente, 1 Pedro 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es tremendo lo que está diciendo, ¿no? Porque yo ruego como extranjeros y peregrinos. Cuando tú lees esa frase, ¿qué piensas tú? Bueno, alguien que está viviendo fuera de su país de origen, ¿no? Si usted se va de Venezuela y se va fuera de Venezuela, pues usted donde llegue es un extranjero. Pero la asociación que hace muestra que se está refiriendo al mundo, porque dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué conseguirías tú aquí como sensato en esta frase? Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se sometan a las leyes del país donde se encuentran. Entonces está como que relacionado el hecho de que soy, en criollo sería, eres musiú donde fuiste y tienes que adaptarte, musiú, no puedes hacer la cosa como tú quieres, ¿no? Pero no, Pedro dice que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y algo que pareciera ser pertinente al plano físico, Pedro lo contrasta con algo espiritual. La razón por la que te pido que pelees contra esos deseos carnales que todavía están en tu alma, gracias a ese tabernáculo de carne que todavía tenemos encima, es porque eres extranjero y peregrino. ¿Dónde soy extranjero y peregrino? En el mundo, porque ya Cristo me dijo que no soy del mundo. No soy del mundo, pero estoy en el mundo. El mundo es un sistema que me aborrece y que está regido por el mal.
al cual puedo terminar amando cuando voy tras los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne y la vanagloria de la vida. Pedro hace un alto y dice: recuerda que estás en el mundo, pero no eres del mundo. Recuerda que no puedes amar al mundo, porque si amas al mundo, no estás amando al Padre. Entonces, en vista de que tú reconoces y sabes que eres un extranjero y un peregrino, yo, Pedro, te pido que pelees contra los deseos carnales que hay en tu alma. Y aunque lo expresa en otras palabras, es lo mismo que le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Todos los días nos tenemos que parar y pelear la buena batalla de la fe. Nosotros los cristianos somos unos guerreros, unos soldados de Cristo, peleando contra nosotros mismos todos los días, porque todos los días este mundo nos quiere convencer que pertenecemos a Él cuando no pertenecemos a Él. Y no solamente quiere convencernos de la perspectiva de lo que vemos, como les decía, quiere convencernos, a veces quiere convencernos por medio de hermanos de la iglesia que han amado al mundo, que están amando al mundo y que no quieren amarlo solos, sino que quieren que todos amen al mundo como ellos, ¿no? Me consigo a veces hermanos: oye, ¿sabes qué? Me habló el hermano fulanito y me habló el hermano sultanito. ¿Qué te dijeron? ¿Qué haces en Venezuela? ¡Lárgate! Vente para acá, aquí se está mejor. Mira cómo estoy viviendo yo. Pero tranquilo, pastor, el Señor no me ha dicho nada. Yo estoy tranquilo, yo sé quién he creído y yo sé lo que voy a hacer. Te voy a aconsejar que tú tengas esa misma seguridad. Y en lugar de escuchar esas voces, escuches la voz de Dios. Pedro dice: ustedes aquí son forasteros. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y el mundo está tratando de ganarlos de vuelta con toda la lucha que hay dentro de ti. El peor enemigo de tu persona eres tú mismo. Yo pensaba que era mi esposo, pastor. No, no es tu esposo, eres tú misma. Esos deseos que batallan dentro de nosotros, eso es nuestro peor enemigo. Ahora, este versículo lo leí la semana pasada y lo dejé simplemente hasta allí. Iba orientado en la línea de lo que te quería transmitir a propósito de cómo responder a la fidelidad de Dios. Pero vamos a estudiar un pasaje brevemente, porque ya el tiempo se agota, donde esta frase extranjeros y peregrinos se repite. De hecho, esa palabra griega con la cual tradujeron peregrino se repite solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Una de esas veces, una primera, esta sería una segunda, está en Hebreos 11. En Hebreos 11:13, mira cómo dice la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pisaban una tierra que Dios les dijo: la vas a poseer. Murieron y todavía no la poseían. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta aquí, hasta este punto, pareciera hablar estrictamente de este plano físico. Ok, me prometiste esta tierra, la estoy pisando, la caminé, hice campamento de norte a sur y de este a oeste, la saludé, la vi, me morí y no me la diste. Y mientras estuve aquí entendí que soy un extranjero y un peregrino sobre esta tierra, pero que finalmente mi descendencia la ibas a dar. Hasta ahora la línea del pensamiento pareciera que viniera por allí. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Con lo cual quiere decir, se estaban conversando extranjeros y peregrinos sobre la tierra que estaban pisando, que el Señor dijo que les iba a entregar, y de esta manera expresaban su deseo: yo quiero una patria, yo quiero un lugar que sea mío, donde yo pueda echar raíces. Porque de no expresar eso, entonces el autor, Pablo en este caso, dice: tiempo tenían de regresarse donde habían salido.
pero no se querían regresar, no se sentían que eran de Ur de los Caldeos, no se sentía que eran de Harán, se sentían que debían pertenecer a esta tierra que Dios les había prometido, no se las había dado y se declaran extranjeros y peregrinos, y con eso dicen: anhelo una patria. Todavía hasta aquí pareciera que está hablando de esa región que hoy en día se llama Israel. Pero, sigo leyendo, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y este es el boom. Ya va. Tengo que leer esto otra vez, porque de repente te sucede como me sucedió a mí. Hasta que leo Hebreos 11, no me doy cuenta de la tamaña revelación que tenía Abraham y que se la transmitió a Isaac y se la transmitió también a Jacob. Ya va. Tengo que pararme aquí, porque entonces lo que me estás diciendo es que lo que me diste arriba no se refería a esa tierra. En aquel entonces esa tierra, esa región se llamaba Canaán. No se refería a Canaán. No estaban hablando en términos físicos, en términos de este mundo físico, de este planeta Tierra. No, ellos tenían una revelación superior a esa. Porque la verdad es que conociendo a Dios, que llamas las cosas que no son como si fuesen, esa tierra ya era de ellos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que lo era. No lo era en efecto, porque los que moraban allí se sentían dueños de la tierra, pero Abraham se paseaba de norte a sur y de este a oeste y sabía: esta tierra es mía, porque Dios me la dio. Y aunque yo no esté gozando de la posesión de ella aquí y ahora, igualito la tierra es mía, porque yo ando por fe, no por vista. La vista me dice: el único título de propiedad que tienes es la cueva de Manré, allí donde vas a enterrar a Sara. Ese es el único que tiene tu título de propiedad. Eso es lo que me dice la vista. Pero la fe me dice: la tierra es mía, porque Dios me la dio. Y hoy su descendencia puede testificar: eso es sí y amén, porque hoy nosotros poseemos la tierra que tú le prometiste a papá Abraham. Hoy en día esos israelitas que habitan allá pueden subir al mismo monte que subió Abraham, donde Dios le dijo: sube a este monte, lanza tu mirada y hasta donde puedas ver, eso te lo he dado. Y hoy en día se pueden parar en ese mismo monte y ver hasta allá y decir: hasta allá, hasta donde él me hizo, eso es mío, como lo dijo Dios a papá Abraham. Pero resulta que Abraham no estaba hablando de eso, porque él sabía que esa tierra era suya. No era esa la patria que estaba anhelando. Estaba anhelando una mejor, esa que él miraba de lejos, que la creía, que la saludaba, y por eso confesaba que era extranjero y peregrino en esta tierra. No era una patria terrenal, era una patria celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Más revelación que muchos de nosotros que estamos en Cristo y que estamos en el nuevo pacto, y que nuestros corazones están tan atados a esta tierra, que todo lo que queremos es vivir bien aquí en esta tierra, poseer algo aquí en esta tierra, sentirme seguro acá en esta tierra, cuando nuestro corazón tendría que estar en el cielo. Aquí comienza a develarse la respuesta a la pregunta: ¿de dónde soy? No soy de este mundo, soy del cielo. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Sabes? Ese es el mejor honor que yo pudiera recibir, y que he recibido definitivamente por la palabra de Dios, pero que quiero vivir a la altura de eso. Porque no es igual que yo le diga a los hombres: Dios es mío, a que Dios le diga a los hombres: Luis es mío. Esa palabra tiene más peso, ¿yo? Porque yo puedo decir, válgame el dicho criollo, puedo decir misa, pero lo que dice Dios es lo que vale. Y por eso lo expresa de esta forma:
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aún en el Nuevo Testamento, ¿tú sabes cómo Dios se identifica a sí mismo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No aparece el nombre de Moisés, no aparece el nombre de David, no porque no hayan sido grandes hombres de Dios, claro que lo fueron, pero Dios se remonta más atrás, a donde de alguna manera el asunto tiene un inicio, donde va a formar esta nación, este pueblo que va a llamar para sí, y sus fundadores, Él dice, son míos, y me identifico con ellos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No me avergüenzo de llamarme el Dios de ellos, porque cuando ellos caminaron sobre esta tierra, caminaron con plena certidumbre que aunque estaban en el mundo, no eran del mundo, que el mundo les aborrecía, que en el mundo imperaba la maldad, que eran del cielo, que anhelaban la patria celestial. Y fíjense cómo termina esto, y le pido a los músicos que pasen. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos ha preparado una ciudad, porque eso no es solamente para Abraham, Isaac y Jacob, es para todos aquellos que vivimos de la misma forma y de la misma manera, sabiéndonos extranjeros y peregrinos acá sobre la faz de la tierra, sabiéndonos que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, que somos parte de su pueblo, porque anhelamos una patria. Pero esa patria que anhelamos no es Venezuela, ni ninguna otra aquí sobre la faz de la tierra del planeta. No, esa patria que anhelamos es la patria celestial, de donde somos. Ahora podemos como que resumir, ¿no? Y decir lo que sé, lo que aprendí o lo que reafirmé. Sé que no soy del mundo, aunque estoy en el mundo. Sé que el mundo me aborrece, que en el mundo impera la maldad. Sé que si no peleo contra mí mismo, puedo terminar amando el mundo, y los que aman al mundo no pueden amar a Dios. Y solo los que aman a Dios, es decir, los que hacen su voluntad, son los que permanecen para siempre. Al vivir de esta forma, expreso delante de Dios que aquí soy un extranjero y peregrino, con lo cual estoy diciendo que anhelo una patria mejor, que no es otra sino la celestial, de donde soy, de donde somos. Y en compensación, Dios dice, como ese es tu deseo, como esa es tu esperanza, yo te estoy preparando una ciudad. Tú vas a leer Apocalipsis 21 completo para que te deleites en la descripción de dicha ciudad. Yo te voy a leer solamente unos poquitos versos para mostrarte ese galardón que el Señor tiene para nosotros. Apocalipsis 21, 10 y 11 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, no la actual, no la terrenal, la nueva Jerusalén, en el cielo, que en su momento descenderá a los cielos nuevos y tierras nuevas que Él va a crear, conforme a lo que dice Apocalipsis 21, 22. Amén, eso es así, lo sabemos, pero la ciudad actual existe. Y sabes, cuando tú y yo muramos, si sucede esto antes de que Él retorne, antes de que Él venga, nuestros espíritus, nuestras almas y espíritus van a ir con Él a ese lugar.
No vamos a poder disfrutarlo a totalidad porque todavía no estamos completos, todavía no tenemos cuerpo de vuelta, eso será en la resurrección. Pero desde ya, de la misma manera como Lázaro era consolado una vez muerto, de esa misma manera nosotros, graduados, descansaremos de nuestras obras y seremos consolados y confortados hasta el día de la resurrección, disfrutando las mieles de la ciudad que Dios ha preparado para nosotros, aquellos que en nuestro transitar en este mundo nos hemos declarado pública y abiertamente extranjeros y peregrinos. No anhelamos patria acá, nuestra patria está en los cielos, Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, no tengo palabras para agradecer, no tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este instante, en este momento. Tu bondad, tu misericordia, tu grandeza, todo es, Señor, tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, que no hay palabras. Al menos para mí no hay palabras. Solo puedo decirte gracias una y otra vez. Gracias porque me salvaste, porque me rescataste. Gracias porque abriste mi entendimiento. Gracias. Gracias porque me das las fuerzas para vivir en conformidad con lo que tú quieres, porque la verdad es que mi carne desea otra cosa totalmente diferente. Pero no voy a darle gusto a mi carne, voy a darle gusto a tu voluntad y a tu propósito. Así quiero vivir todos los días de mi vida hasta que sea el tiempo de reunirme contigo. Y quiero, mi Dios, pedirte que ese sea también el deseo del corazón de cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas, aquellos quizás que se sienten agobiados, entristecidos, abatidos, Señor, acongojados. Visítalos hoy con esta palabra que avive su fe. Visítalos hoy con esta palabra que les afirme, Señor, aquellos que están a punto de equivocarse, de caminar en la dirección incorrecta, porque otros lo han hecho y parece que les va bien. No, mi Dios, Señor, no permita que tal cosa suceda, que permanezcamos en la senda estrecha, Señor, esa que conduce a la salvación. Aunque haya que pelear, aunque haya que batallar, aunque haya que negarse, pero que alcancemos aquello para lo cual nosotros fuimos escogidos y alcanzados. Oh, aleluya. Levanta tus manos al cielo. Vamos a tener un breve tiempo de adoración antes de cerrarlo. Aleluya. Oh,